En el programa de hoy estamos hablando de fortalecer nuestro carácter, nuestra personalidad, y uno de los retos más importantes que tenemos es superar nuestros miedos. Uno de los mayores, por no decir el mayor miedo que tenemos, es el miedo a la muerte. Precisamente de esto vamos a hablar hoy con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, porque pensar, reflexionar y meditar sobre la muerte no es algo que se haya inventado hoy. Lleva siglos haciéndose por parte de diferentes culturas y religiones. Pero John me comentaba, últimamente pienso bastante en la muerte y además, John, es que tú tienes una experiencia muy potente cercana a la muerte que quieres compartir con todos nosotros hoy y yo te lo agradezco y los oyentes también. Bienvenido a Vida Armónica. Hola Mónica, gracias por invitarme otra vez. Pues, ¿cuál fue esa experiencia y por qué últimamente piensas tanto en la muerte? Sí, últimamente he estado pensando en ello, en parte porque murió una persona pues conocida hace un par de semanas nuestra, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre el tema, porque yo creo que lo que tú comentas es muy cierto, o sea, que uno de los aspectos para fortalecer pues nuestra resiliencia, que es esa palabra que tanto se usa, por ejemplo, en coherencia, es abordar nuestra propia muerte y nuestra visión sobre la muerte, porque uno de los motores principales egóticos es el miedo. Esto ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Y el miedo principal del ser humano es miedo a su no supervivencia, léase la muerte. Ujú. La sociedad cada vez más y más lo lleva peor respecto a la muerte. Cada vez se intenta esconder, se intenta ocultar. Cuando yo llegué a España, por ejemplo, en los años 80, los tanatorios no existían, se velaba el ser querido en la cocina, por ejemplo, o En las casas. en las casas. Los tanatorios realmente no existían, entonces la muerte era algo cercano, era algo real. Hoy en día se esconde, pues llegan, se llevan el cuerpo, lo ves a través de una pantalla de cristal en el tanatorio y es algo casi como que se oculta. Y eso es un error muy, muy grave porque significa que ese miedo principal que tiene el ser humano no se afronta. Entonces vive como una especie de enfermedad oculta, casi, por ser dramático, ¿no? Pero una cosa oculta que nunca afrontamos. Entonces quería contar mi experiencia personal, como tú comentas, un poco para dar una visión, digamos, real de lo que ocurre cuando morimos. En los años 70 yo vivía en Venezuela y en esa época yo tenía 18 años y pues era un poco loco, y una noche después de una fiesta pues decidí dormir la mona en una tumbona al borde de una piscina. Entonces lo que era un exceso de alcohol pues se convirtió en una insolación y básicamente pues cuando me encontraron en la tumbona yo ya estaba técnicamente muerto. O sea, había muerto de la combinación del alcohol con la insolación. Me sacaron de la tumbona, me metieron dentro del club británico, que es donde yo había intentado dormir la mona, y llamaron al médico de la clínica Ávila cercana de donde estaba el club, esto era en Caracas. Vino el médico muy enfadado porque era un domingo por la mañana, diciendo que realmente que por qué le llamaron a él, que tenían que llamar al juez para certificar mi muerte, Ujú. porque no había nada que hacer, porque yo llevaba pues demasiado tiempo muerto y que no era solución. Afortunadamente, el administrador del club, que era amigo mío, insistió y el médico, a muy mala gana, pues me inyectó adrenalina en el corazón y hizo pues RCP durante un tiempo y me desperté 2 semanas más tarde en la clínica Ávila, que estuve 2 semanas en coma como consecuencia de la experiencia. Bien, ahora lo curioso es que yo, digamos, presencié
todo el proceso, em, desde pues, el momento de la llegada del médico hasta pues, mi reanimación. Y hoy en día hay muchísima literatura sobre ello, o sea que Sí. seguramente que lo que voy a contar no es nada nuevo para muchas personas que han leído sobre esto, pero creo que es interesante pues, contarlo de primera mano, diciendo pues que sí, que yo también he vivido esta experiencia. Ujú. Yo vi todo el proceso desde fuera, como si yo fuera una mosca en la esquina de la habitación, mirando hacia abajo. Me veía a mí mismo, pues tumbado en el sofá donde me había puesto. Me llamó la atención, por ejemplo, que el color de mi piel era el mismo color que la manta que me habían puesto encima, porque lógicamente la piel de un muerto pues, es diferente a la piel de un vivo. Sí. Vi el médico desde detrás, porque tú dices, vale, pues es una alucinación, pero si es una alucinación, primero, los muertos no alucinan. Segundo, mi perspectiva visual era totalmente diferente de que si yo estuviera alucinando, porque yo estaba viéndolo pues desde detrás del médico. Ujú. Tercero, vi con total claridad exactamente lo que estaba pasando y lo que él estaba haciendo, y se supone que un muerto con los ojos cerrados pues no puede presenciar lo que le están haciendo, ¿no? Ni Entonces, pues detallar, digamos, ni detallar con esa minuciosidad, ¿no? Lo que ha ocurrido, si no te lo han sí, contado. sí. Sí. Entonces, todo eso es anecdótico, pero lo que realmente quiero transmitir es lo que yo sentía en ese momento, que creo que es, digamos, lo valioso de la experiencia más allá de una simple anécdota para comprobar que existe algo pues, después de la muerte clínica, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que yo sentía? Primero, paz total y absoluta. Eso es lo más impactante. Entonces, es una paz que es prácticamente imposible de describir porque nosotros realmente nunca lo sentimos cuando estamos en vida. Porque sentimos tranquilidad, ¿sí? Sentimos pues, bienestar, sentimos pues diferentes estados que podemos decir que son positivos, pero esto no era eso, esto era una ausencia de cualquier cosa, ausencia de emoción, ausencia de sensación, era una no sensación y era Ujú. realmente maravillosa. De hecho, intenté comunicarme con el médico diciendo, oye, por mí puedes seguir leyendo el periódico porque es que yo estoy de Me maravilla. quedo aquí. Si es por mí, de verdad, no te molestes porque esto es espectacular. O sea que era una paz tan profunda y tan directa que yo nunca he vuelto a experimentar algo así en mi vida. Ujú. Eso es la primera cosa contundente. La segunda cosa era la, una especie de concepto que yo tenía a mi alcance el conocimiento total de todo el conocimiento que existe en la humanidad. De nuevo, esto en esa época yo no sabía nada, más tarde pues leí sobre los registros akáshicos y un científico Rupert Sheldrake que habla de la conciencia universal, etcétera, etcétera. Yo no entendía nada de eso, yo era un chaval de 18 años pues recuperándose de una borrachera, ¿no? Pero era ese concepto de que yo tenía acceso al conocimiento de la suma total del conocimiento del ser humano. Ujú. Es muy parecido, en esa época no lo sabía, pero es muy parecido a lo que tenemos hoy en día con Internet. Entonces, Ya. hoy en tu bolsillo tienes un dispositivo que te permite conectarte con el conocimiento total de toda la humanidad. Vale, lo usas para mirar vídeos de gatitos, pero tenerlo lo tienes. Sí. Entonces, eso era segunda, el segundo concepto que realmente me impactó. O sea, que primero esa paz, esa tranquilidad, y segundo ese concepto. Y el tercer concepto era la realización de que yo no tenía nada que ver con mi cuerpo, o sea que yo era yo No eras tu cuerpo. y mi cuerpo era mi cuerpo. Ujú. Y eso sobre todo para los que están viendo esto, que están enfermos,
o que sufren alguna dolencia, porque cuando estás enfermo te identificas muchísimo con tu cuerpo físico, lógicamente porque tu cuerpo físico te está dando señales de vida de forma constante, ¿no? A través Ujú. del dolor y a través del malestar. ¿Mm? Y eso es un mecanismo muy bueno porque pues sirve para motivarnos para hacer algo. Pero caemos en la trampa de identificarnos con nuestro cuerpo. Sí. En cambio, en este estado yo me daba cuenta de que yo no soy mi cuerpo. Yo soy yo y mi cuerpo es pues como una ropa de quita y pon. ¿Mm? Y sobre todo, John, lo que constata tu experiencia es que hay vida más allá de esta vida. O sea Sí. que cuando el cuerpo muere, hay algo, llamémoslo alma, Mm. si queremos llamarle alma, o otro estado de nosotros, otro ser, otra esencia que continúa, que es lo que verdaderamente somos. Esa es la conclusión que podríamos sacar. Yo creo que sí. Y la última conclusión, ya muy rápidamente, es la realización de nuevo que yo no soy mis emociones. Porque en ese estado no tenía una sola emoción. Esa sensación de paz, de bienestar, era ausente de emociones. Y eso también me quedé con eso, de que por una parte está lo que yo puedo sentir, pues enfado, tristeza, alegría, miedo, rabia, lo que sea, pero que son emociones separadas de mí, son cosas que yo creo, que yo genero, pero no son quien soy. Yo no soy mi rabia, yo no soy mi miedo, yo no soy mi tristeza, son emociones superfluas. Y eso nos ayuda a poner todo en perspectiva, todo lo que nos sucede en perspectiva. La vida es breve, pero si somos mucho más que esto, ¿qué importancia tiene esto cuando somos un océano? En comparación con una gotita, podríamos compararla, que es nuestra existencia en este cuerpo, ¿no? Sí, Relativizar, ¿no? ¿Qué importancia le doy yo a ciertas o a ciertos acontecimientos de mi vida? Realmente tienen esa importancia, y cuando la psicología cognitiva nos anima a eso, a pensar en la muerte, a reflexionar. San Ignacio de Loyola basó su crecimiento espiritual precisamente en meditar y orar acerca de la muerte, y los budistas, de hecho, lo hacen continuamente y recomiendan pues acudir a cementerios, celebrar dentro de cementerios, comer dentro de cementerios, como hacen los mexicanos, por ejemplo, en el Día de Muertos. Es cierto, cuando nos tapamos los ojos, el monstruo crece y hay que mirarle a la cara, aunque nos cueste, John. Y tú se la miraste de una manera que no muchos tienen la oportunidad. Yo hace muchos años hice un reportaje precisamente sobre lo que has contado, sobre vida después de la muerte, y los testimonios son súper parecidos al tuyo. Todos sí. veían su cuerpo desde arriba, al menos Y el las personas contexto que es yo entrevisté. importante. El contexto es importante también porque, como digo, esto fue en los años 70 cuando yo no tenía ningún interés en Ni estos sabías temas. nada, ni habías leído, ni En nada. esa época mi interés principal era de dónde me venía la siguiente cerveza y lo bien que lo podía pasar con mi moto. Sinceramente, tenía 18 años y es que eso era mi interés principal en la vida. Yo Pues, de cosas espirituales, de cosas religiosas, de desconocimiento total. pues aquel chaval se convirtió luego en presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, también por otros acontecimientos muy importantes que impactaron en tu vida y que ya hemos contado en este programa, como fue, por ejemplo, la muerte de tu padre. Gracias por compartir esta experiencia tan íntima, porque ayuda muchísimo y yo lo valoro enormemente. John Curtin, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Hasta la Gracias. próxima.